Hola a todos y a todas. Buenos días. Empezamos esta mesa, segunda mesa de debate del segundo Congreso Internacional de Comunicación Clara, dedicada a la comunicación clara en relación a los menores y a los públicos vulnerables, ¿no? Es, como ya sabéis, como habéis escuchado en las sesiones previas, en la parte inaugural a cargo de los directores, es un poco el leitmotiv de este segundo Congreso de Comunicación Clara, el tema de los públicos vulnerables, que nos parece pues realmente importante y que por eso lo hemos situado un poquito en el centro. Quiero agradecer en primer lugar pues, la presencia de nuestros dos invitados, que son gente que está en el día a día llevando la comunicación clara precisamente a los públicos vulnerables, de ahí el máximo interés en que estén con nosotros, ¿no? Así que agradezco a Víctor Díez Belmonte de Astrade y a Susana Gallego de espera un momento, Facilito TV, efectivamente, disculpad tengo aquí un montón de papeles delante, que estén aquí con nosotros. Voy a ser muy breve porque yo creo que lo interesante es sobre todo escucharles a ellos. Entonces les presentaré brevemente, ¿no? Solamente mencionar que hemos escuchado en la conferencia inaugural hablar de un manifiesto sobre comunicación clara, y en el punto 6 de ese manifiesto se dice que la ciudadanía no es homogénea, sino diversa, y que esa diversidad incluye diferentes tipos de vulnerabilidades. La comunicación tiene que ser accesible, adaptativa e inclusiva. Dice este punto que me parece básico y fundamental, ¿no? Y hablando de lenguaje claro y yendo más allá a la comunicación clara, tal y como el pionero de la comunicación clara en España, Mario Tascón, puso de manifiesto, es hablar no solo de lenguaje, sino hablar de comunicación de una manera global, en cuanto a lo que se refiere al lenguaje, lo que se refiere al diseño, a la usabilidad, a la inteligencia artificial últimamente, ¿no? Y por eso tenemos que ir también con nosotros a Susana hablando de un canal de televisión. Me parece muy interesante cómo vamos a ver cómo desde ese punto de vista global se puede abordar. Primero va a intervenir Víctor Díaz Belmonte de Astrade. Él es un psicólogo especialista en intervención en personas con trastorno del espectro autista. Es profesional en el área de la accesibilidad cognitiva y nuevas tecnologías en Astrade, que es la Asociación para la Atención de Personas con Autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Él tiene una formación en estos temas, en lectura fácil. Su ponencia va a centrarse en comprendiendo primero qué es el espectro del autismo, la importancia del lenguaje claro en este sentido, la lectura fácil como una herramienta de inclusión y estrategias de comunicación clara que ellos llevan adelante. Después hablará Susana Gallego, la presentaré después para que justo ya cuando hable ya tengamos todos los datos de todo lo que hace y demás. Intervendrán aproximadamente por entre 10 y 15 minutos. Yo les pido a los ponentes que se ajusten al tiempo, sobre todo para que se puedan luego formular las preguntas y para que se active un poco el debate, que es yo creo que lo interesante en este tipo de mesas. Así que, sin más dilación, le doy la palabra a Víctor Díez Belmonte de Astrade. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Voy a compartir la pantalla, la presentación que llevo. Vamos a comenzar. Pues, tal y como Mario me ha presentado, soy psicólogo, especialista en intervención en espectro del autismo en la Asociación Astrade de la región de Murcia. Y bueno, pues hoy se nos ha convocado para esta mesa redonda para poder expresar un poco qué podemos aportar desde las entidades de intervención de personas con autismo y sus familias al paradigma de la comunicación clara, lenguaje claro, como consecuencia. Vale. Por la parte mía, vamos a comenzar hablando un poquito de la condición del espectro del autismo. Es clave comprender las dificultades que tienen a nivel de comunicación social para poder entender por qué se debe adaptar o modificar ciertas claves textuales y de cara a la comunicación para poder permitir este acceso, en este caso de los jóvenes,
que muchas veces se nos quedan fuera de estar incluidos, de poder recibir o comprender pues, desde noticias en Internet hasta diversidad de comunicados. Comenzamos por comprendiendo el TEA, la condición de trastorno del espectro del autismo, tal y como condición, porque no es una enfermedad, no tiene cura, se manifiesta de diferentes maneras, principalmente, y lo que nos atañe de aquí, afecta a la comunicación, a la interacción social y bueno, también al comportamiento. Es importante recordar que cada persona con autismo es única, sus necesidades, sus habilidades van a variar según su condición, su perfil de características, dónde viva y otras variables psicosociales. Es por ello que es importante tener en cuenta estas características, estas diferencias a la hora de comunicar y especialmente para el colectivo de jóvenes con condición de TEA. Vale, muy breve, el trastorno del espectro del autismo supone una condición del neurodesarrollo, ¿vale? Que nacemos con ella, vivimos con esta condición toda nuestra vida, morimos con ella. Es una condición que me acompaña a lo largo de la vida y me afecta a dos áreas del funcionamiento personal. En este caso, tal y como he dicho, a la comunicación e interacción social. En el caso de la comprensión, de la expresión y de las relaciones sociales. Hoy, la clave sería comprender qué dificultades a nivel de comprensión tienen los jóvenes en el espectro del autismo que les impiden estar incluidos a la hora de, bueno, de ser el receptor, ¿vale?, de muchos mensajes de nuestra sociedad. Brevemente, el DSM-5 es el manual de criterios diagnósticos. Bueno, plasma un poquito lo que acabo de explicar, de resumir, ¿vale?, las deficiencias persistentes en comunicación social. Y por otro lado, el criterio B, que habla de patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, ¿vale?, que no es tan clave en la ponencia. ¿Vale? Si analizamos o desglosamos las características de comprensión y las limitaciones y dificultades que conforman la condición de TEA, especialmente en jóvenes, en estas primeras etapas de la vida, ¿vale?, pues comenzamos comprobamos que hay una dificultad para entender ese mensaje verbal, ¿vale?, desde la recepción del mensaje completo hasta entender las ideas consecutivas. Además de esto, hay un problema añadido que sería la dificultad para extraer el significado completo de una frase, o sea, qué quiere decir, qué función guía este discurso, ¿no? Más allá de que podamos ya ir teniendo este obstáculo auditivo, ¿no?, en el caso de mensajes verbales, vamos a tener un problema de comprensión a la hora de discurso, de frases consecutivas. Además de esto, hay un gran problema a nivel de interpretación en la comunicación no verbal, ¿vale? En el caso de mensajes escritos, textuales, no va a haber este problema, pero cuando sea a la hora de comprender o seguir pues una ponencia como la que estamos asistiendo hoy, habría una dificultad para seguir o para regularse a través de ese contacto visual, comprender el uso de los gestos, comprender qué indica o no una postura, ¿vale? Y por último, una dificultad para comprender el significado no literal, el figurado, ¿vale?, del lenguaje, todo lo que tiene que ver con bromas, chistes, metáforas. Las personas neurotípicas sin condición en el espectro, muchas veces a nivel de discurso escrito, tenemos también dificultades de comprensión. Esto se suma si tengo unas dificultades de comprensión debidas a una condición del espectro del autismo. Vale, pues voy a intentar ser breve para que me dé tiempo a explicar todo. En primer lugar, cuando hablamos de lenguaje claro en relación al autismo, en relación a los jóvenes con este tipo de necesidades y características, es importante comprender que el lenguaje claro lo que nos va a aportar es un método, ¿vale?, que permite al lector o a la persona que sigue un discurso comprender esta información compleja, entendiendo que no está especializado en el área a la que nos referimos. Por eso, en el caso de los jóvenes, ya sea por tratarse por una etapa vital en la que todavía no han alcanzado la madurez o porque no se han expuesto lo suficiente a situaciones de vida. En el caso de las personas con autismo que llevan ya un desfase madurativo y una serie de dificultades a nivel de comprensión, nos encontramos que el lenguaje claro, como todo, como herramienta, como técnica, ya permite facilitar y permitir esa inclusión a los jóvenes en este caso, ¿vale? A la hora de mensajes en internet, mensajes por la televisión. Eh, como digo, el lenguaje claro está destinado a un público, pues eso, con competencia lectora media, especializada para nuestro colectivo. Ya sería una medida de apoyo que permite esta adaptación en los mensajes.
Cuando hablamos de lenguaje claro y en relación a métodos de apoyo para las personas en el espectro del autismo, estaríamos refiriéndonos a un lenguaje simple, directo, concreto, sin ambigüedades, que no permita la interpretación ambigua y que en definitiva facilite la comprensión. Hablamos de lenguaje claro, de plain language, cuando nos referimos a esa presencia de la relación clara, concisa, que permite la comprensión. En este caso, permite, ¿vale?, permite al lector, por ejemplo, comprender qué se quiere decir utilizando las palabras y expresiones concretas y evitando todo aquello que sea innecesario. En definitiva, comunicarse con claridad mejora, y aquí en este caso del autismo, mejora la posibilidad de la persona con TEA de responder, o sea, facilita ese inicio en la respuesta. Muchas veces las personas con el espectro, hemos comentado los problemas de comprensión, pero hay también dificultades para expresar. ¿Vale? Cuando el mensaje es más claro porque me ha permitido comprenderlo, voy a garantizar una respuesta más efectiva, evitando así una de barreras que nos lleva a la exclusión de este colectivo. Es importante tener en cuenta que el lenguaje claro no es un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación, es una técnica, ¿vale?, que permite esta comprensión en un público, en un target muy concreto, utilizando un lenguaje gramaticalmente correcto, que en ningún momento pasa por, eh, por quedarse fuera de las normas gramaticales. Tiene una metodología más flexible, ahora veremos con la lectura fácil, una metodología más flexible en la medida en que ofrece pautas generales, pero no necesariamente necesita un proceso riguroso de validación. Lo que se busca, por ejemplo, en el caso del autismo, lo que facilita es solamente ya esa reordenación, esa concreción a las personas en el espectro, les permite acceder, les permite comprender. En definitiva, el lenguaje claro para las personas en el espectro del autismo les permite acceder a esas comunicaciones diarias de una manera efectiva y rápida. Claves de cara a las personas con TEA, a los jóvenes, el uso de frases cortas, que les permite comprender los mensajes y qué se espera de ellos. Se prefiere la literalidad, porque les va a permitir evitar confusiones o ambigüedad. El uso de objetos o imágenes para la comunicación. Bueno, como ejemplo pongo en el caso de que se utilice, de que se necesite gastar una broma para conectar con ese público joven, ¿vale?, que en estas etapas vitales, pues muchas veces, de manera hay que tener en cuenta que las personas en el espectro del autismo a veces pueden no disfrutar de las bromas, bien porque no las comprendan, bien por su gran literalidad. Por lo tanto, si decidimos utilizarla, es importante una clarificación, una explicación posterior. Tenemos un ejemplo de lenguaje claro. Para ello me he basado en un documento de Confederación Autismo España, donde podemos ver cómo hay apoyo visual a la izquierda, diferentes colores, el uso de la negrita, cursiva. Beneficios, en definitiva, del lenguaje claro, los he ido diciendo durante la ponencia: claridad y comprensibilidad, evitamos jergas complejas, dichos locales, localismos, aumenta o promociona la autonomía, ya que permite a los jóvenes estar incluidos, ya sea desde seguir cuentas en TikTok o seguir un programa de televisión, y en definitiva esto les va a empoderar, les va a permitir esta participación activa. De manera que no solo va a ayudar a entender mejor la comunicación a los jóvenes con TEA, sino que va a reducir esa ansiedad, esa frustración asociadas a la comunicación compleja y en muchos casos asociados a esa conciencia de aislamiento, ¿vale?, debido pues a la falta a la ausencia de inclusión, de estar incluido dentro de la dinámica social que se puede estar generando en su entorno, en sus clases, en sus aulas, en sus barrios. Continúo rápido. La lectura fácil, que sería una de las metodologías, una de las herramientas que dentro de las entidades que trabajamos con autismo se lleva ya unos años utilizando, llevamos valiéndonos de esta herramienta para permitir de manera validada que las personas en el espectro puedan, y ahora contaré en qué consiste esta validación, puedan acceder a los mensajes de terceros de una manera eficiente. En este sentido, brevemente, esto se trata de un método que recoge un conjunto de pautas, recomendaciones, sugerencias, estrategias basadas en tres niveles: a la hora de redacción del texto, a la hora de la maquetación del formato del documento y a la hora de la comprensibilidad. ¿Vale? Voy adelantando ya que para esta comprensibilidad lo que nos vamos a valer es de la evaluación y posterior validación de un equipo de profesionales formados en lectura fácil,
en el que, por lo general, pues son dos personas técnicas que especializadas en este tipo de herramientas y dos personas en el espectro del autismo con capacidad para también validar y evaluar estos documentos, formadas en ello, que nos va a garantizar, ¿vale? Como persona con condición de TEA, pues nos va a garantizar o no esta revisión en la comprensión de documentos, ¿vale? Por eso hablamos de una herramienta de inclusión, porque permite esta participación activa por parte de las personas en el espectro. El proceso de lectura fácil indica aquí que requiere una formación específica, ¿vale? Para ello, de hecho, para hablar de lectura fácil, ahora lo veremos, el logotipo hay un sello, es necesario un equipo formado en el que se siga una serie de pasos, que la persona con el espectro finalmente partícipe de este grupo pueda validar y garantizar que al mínimo se van a alcanzar unas cotas mínimas de comprensión. Y esta sería la gran diferencia en el caso de que nos atañe a quienes trabajamos con la condición de TEA, ¿vale? Esta especificidad debido al público al que se dirige, ¿vale? Porque es validado y porque entra parte de esta validación. En este sentido, bueno, pues hay una mayor rigidez a la hora, en cuanto a en la comparación con las herramientas de lenguaje claro, ¿vale? Es necesario, al final, también demandar esta participación activa. Además de beneficiar a nuestro colectivo, estaría beneficiando a colectivos muy concretos, ¿vale? Desde personas con discapacidad intelectual en general hasta otras condiciones del neurodesarrollo. En semejanza con el lenguaje claro, vemos que se utilizan frases cortas, un vocabulario sencillo, una estructura clara. Por ejemplo, las líneas se cortan por sintagmas, facilitando así la lectura y recordándonos también a cómo se presenta la poesía, por ejemplo, ¿vale? En versos. Bueno, pues hablando de la implementación, ¿cómo llevamos a cabo esta implementación de la lectura fácil? Esta adaptación, para conseguir esta adaptación de los textos, es importante también contar con el apoyo visual, ¿vale? Apoyo visual muy concreto, específico, que clarifique, que complemente, subraye la frase que yo necesito que llegue a mi interlocutor, ¿vale? Vuelve a aparecer la palabra sistema aumentativo y alternativo de comunicación cuando trabajamos con autismo. Utilizamos esta palabra o este término, es una herramienta que permite a muchas personas en el espectro complementar su comunicación, ¿vale? Por eso es importante indicar que no se trata esto de un sistema de comunicación, la lectura fácil es una adaptación de textos para permitir el acceso a personas con con dificultades de, ¿vale? En este caso, lo que queremos indicar es que es posible y se realiza esta transcripción, no tanto transcripción, pero el uso de apoyo visual, como en ciertas frases que queremos indicar o subrayar, ¿vale? Aquí tenemos una serie de ejemplos de un perro, una cara que muestra la emoción de tristeza y otro pictograma que estaría indicando la acción de comer, ¿vale? Vale. Continuando con la implementación de esta lectura fácil, vemos que es importante, en cuanto al diseño visual, una tipografía legible, diseño limpio, que elimine el ruido, que va a permitir a la persona pues, lectora, por ejemplo, en este caso, no distraerse, evitar distracciones, ausencias, aumentar la concentración y ese tiempo de permanencia. Una estructura muy clara a nivel de párrafos, a nivel de ordenación de ideas, en la que se divide la información en secciones y que va a facilitar ese manejo dentro del documento, por ejemplo. Y el uso de imágenes como apoyo visual, ¿vale? Que va a reforzar, van a enfatizar esas palabras clave que muchas personas en el espectro, por esa dificultad para discriminar las ideas importantes de las no tan importantes, ¿vale? Nosotros les vamos a dar ese apoyo poniendo una imagen sobre esa palabra, utilizando en un vídeo una imagen que va a permitir ese acceso. Aquí tenemos el logotipo de lectura fácil, ¿vale? Cuando se utiliza este logotipo, lo emplearíamos cuando garantizamos que sea validado con al menos una persona con dificultades de comprensión. En el caso de en nuestra ADE, las personas con dificultades de comprensión serían propios usuarios de la sección que participan en estos procesos de validación, ¿vale? Ahí ya pues, incorporar el logo. Y ya por último, que no creo que voy a poder cumplir el tiempo, el timing, en cuanto a estrategias y a modo de resumen de comunicación efectiva, yo dejaría tres pilares fundamentales. Uno de ellos sería capacitar en primer lugar, como por ejemplo este tipo de ponencias, de conferencias, congresos, pues, también llegar a
pues, a otros profesionales que quizás no están tan entrenados en esto, o no están tan experimentados en estas condiciones de discapacidad en concreta. Por lo tanto, la capacitación en comunicación clara, a través del lenguaje claro, lectura fácil, apoyo con imágenes, va a permitir a educadores y profesionales de diferentes áreas manejarse y conseguir pues, que sus propios alumnados, grupos con los que trabajen, accedan y lleguen a esa información y les permita estar incluidos. ¿Vale? Esto sería como un pilar fundamental, capacitación de la sociedad en general en cuanto a esto. En segundo lugar, esta creación de materiales adaptados. Materiales adaptados porque hay que incluir imágenes, pictogramas, hay que modificar el formato del texto, ¿vale? Para conseguir seguir y garantizar estos principios de lenguaje claro y lectura fácil, ¿vale? Como se puede ver en folletos, guías y en otras herramientas digitales. Último, y quizás este año 2024 y hacia el horizonte al que nos dirigimos en cuanto a al trabajo con personas con discapacidad, sería esta implicación, esta motivación de las personas con la condición de TEA, en el caso que nos atañe, a participar, ya no participar, sino conseguir a futuro que lideren estos procesos de validación, ¿vale? Porque al final estamos hablando de que las personas que están dentro del espectro del autismo como espectro, hay una gran variabilidad de diferentes individuales, por lo tanto, mínimo que aquellas personas dentro del espectro con capacidad para poder validar o a garantizar esta comprensión sean las que lideren este tipo de iniciativas. Al final, pues estamos hablando de personas que comparten características, necesidades, limitaciones. Y a modo de reflexiones finales, la inclusión de los jóvenes con TEA comienza evidentemente con una comunicación efectiva, ¿vale? Porque de lo contrario les aísla desde una etapa inicial en la que ya va a ser muy difícil después recaptarles, reconectar con ellos, porque ya se van a haber perdido, no haber estado expuestos durante toda la etapa de la juventud y la infancia. El lenguaje claro y la lectura fácil son herramientas esenciales que permiten la no creación o la eliminación de barreras, sobre todo la no creación, ¿vale? Y que garantiza este acceso a la información. Adoptar estas prácticas de manera cotidiana promueve la comprensión y empodera al colectivo, en este caso de personas con TEA, porque, como he dicho, permite su participación activa. Y por último, la comunicación clara es un derecho fundamental, debe ser garantizado y especialmente y en relación con la jornada del día de hoy, para estas personas que forman parte de grupos vulnerables, como son las personas dentro del colectivo de la infancia y en concreto, en el caso que a mí me toca, personas con una condición de TEA que por una afectación de la comunicación social les aísla y les permite no estar incluidos en la mayoría de dinámicas y actividades de sus comunidades, de sus barrios. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Me quedaré ahora, seguimos con la compañera y lo Muy dicho, bien. muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias a ti, Víctor, por tu presentación, por lo que nos has contado. Tengo que además felicitarte, digamos, por partida doble, ¿no? La primera porque has cumplido el tiempo, aunque con un poquito de flexibilidad, pero has cumplido el tiempo. Y la segunda porque me parece que tu presentación es un ejemplo de comunicación clara en la manera en que lo has expuesto, en la manera visual de las presentaciones. Volveré sobre el tema de la comunicación visual luego ya cuando después de la presentación que viene ahora para que al final compartáis un poco vuestras ideas sobre ello. Y entonces ahora pasamos a hablar de, bueno, antes quiero recordar a todos nuestros participantes, recordar y animar a nuestros participantes a que hagan preguntas a través del chat para que luego yo las haga llegar a nuestros ponentes invitados. Como os decía, pasamos ahora a la ponencia de Susana Gallego de Facilito TV. Su ponencia se titula Comunicar para personas con discapacidad intelectual. Ella es creadora, directora, CEO de una iniciativa que a mí me parece súper interesante, que lo vamos a ver ahora, que se llama Facilito TV, que es un canal de televisión donde las personas con discapacidad intelectual dicen ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Están haciendo programas, están llevando, nos va a hablar en la ponencia de que están transformando el entretenimiento en una herramienta de concienciación y de cambio social, ¿no? Yo creo que, bueno, que no puede ser más interesante, ¿no? Y además, ligado a la comunicación clara, ¿no? Ya tenemos aquí a Susana, ¿no?
ella ha llegado a esto desde ámbitos casi distintos a los de la comunicación, ¿no? Hemos estado hablando estos días previos a la ponencia, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y además, bueno, hablabas incluso desde, creo que el sector textil, ¿no, Susana? O algo así, ¿no? No, pero me parece muy interesante por cómo puede servir para animar a personas que están en distintos ámbitos a encontrar cosas interesantes que hacer, ¿no? Como iniciativas como esta. No voy a extenderme mucho porque es que yo estoy seguro que lo interesante es lo que nos va a contar ella, ¿no? Y así que pues le dejo la palabra, vuelvo, insisto, como con Víctor, el tiempo, que no nos pasemos mucho, sobre todo para dar lugar a ese debate, que va a estar también muy bien, y para las preguntas. Así que, bueno, pues Susana Gallego, directora y cofundadora de Facilito TV, tienes la palabra, todo tuyo. Muchísimas gracias, Víctor, Mario, por invitarnos, por esta presentación tan maravillosa que yo, si me tengo que presentar yo, seguro que no lo hago tan bien como lo has hecho tú. Y, por supuesto, a la universidad que está haciendo un trabajo encomiable, ¿no? Bueno, pues yo os voy a contar que Facilito es el canal temático dirigido a las personas con discapacidad intelectual, cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Somos dos fundadores, dos locos arrebatados, porque en esto hay que tener una buena dosis de locura. Y un día nos preguntan mucho, pero ¿por qué habéis creado Facilito? Y hemos creado Facilito por la sencilla razón que es que no hay un canal dirigido a las personas con discapacidad intelectual. Resulta que entramos en cualquier parrilla de televisión y vemos que hay canales de cocina, de automóviles, de deporte, hasta de reformas, pero resulta que un canal donde las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar, entretenerse, educarse y divertirse, resulta que no hay. Con lo cual, aquí estamos nosotros desde hace 3 años. Entonces, antes de empezar, os voy a contar en esta presentación qué hacemos, cómo lo hacemos, al público que nos dirigimos y el impacto que tenemos. Pero antes de eso me gustaría compartir con vosotros pues una pequeña presentación de uno de los muchísimos programas que hemos creado para que veáis de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla. Yo creo que va a salir fenomenal porque ya lo hemos hecho otros días. Y vamos a compartir. No sé ahora exactamente. Vamos allá. Muy bien. Pues aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Bueno, pues empezamos diciendo que ¿qué hacemos en Facilito? En Facilito hacemos programas dirigidos, como he dicho antes, a personas con discapacidad intelectual, por y para ellos, porque como habéis podido ver en la presentación, ellos son los principales protagonistas, porque creemos que es que son el foco principal, ¿no? Y para ello, porque si ellos no disfrutan y no lo entienden, nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Pero también hacemos nuestros programas para todo público. ¿Por qué? Porque gracias a los programas que nosotros presentamos a todos los contenidos, el resto de la sociedad sensibilizamos, visibilizamos y normalizamos la discapacidad intelectual en nuestras vidas, que es muy importante. ¿Cómo conseguimos esto? Hoy en día, gracias a la colaboración del grupo Cadena Media, que lo forman 52 canales a nivel nacional
de proximidad, la TNT, la Televisión Nacional de Madrid y Discapacidad TV desde Argentina y Boston. Con lo cual, de momento hemos empezado aquí. Nuestra intención es llegar a convertirse en un canal nacional y que lo pueda disfrutar cualquier persona, pues como decía antes, desde una televisión, desde una tablet, desde un ordenador, desde cualquier sitio, porque hoy en día nuestro canal, como tal, podemos acceder de manera gratuita a través de Internet. ¿Cómo hacemos nuestros programas? Primero hacemos un sondeo para conocer los verdaderos intereses de las personas con discapacidad intelectual, cuáles son los temas que les interesan. Por supuesto que son muchos y variados, pero hemos empezado en los que realmente les interesa y la mayoría de ellos están de acuerdo. Hemos investigado las normas que hay en relación a lo audiovisual, en lo que dice incluso en Europe, en Easy to Read, de lectura fácil. También hemos aplicado la poca información que hay, pero está aplicada. Y adaptamos los programas a los diferentes, nuestros contenidos a los diferentes niveles de comprensión, con unos elementos clave, que son el lenguaje claro y sencillo, la repetición, las imágenes tienen que ser comprensibles, incluso van a apoyar la información que vamos a ir dando en nuestros programas, y algo súper importante, que son mensajes positivos. Porque yo os puedo contar como anécdota ver día tras día, tras día, tras día, personas sentadas delante de un televisor viendo cualquier programa, no se enteran de nada y de repente aparece en la pantalla me voy a un telediario, pero puede ser cualquier otro contenido en televisión, que ha ocurrido un accidente, que ha habido un atasco en no sé dónde. Entonces, con eso se quedan absolutamente todo el día y son mensajes totalmente negativos para la persona porque no saben gestionar eso. Entonces, a raíz de esto, creamos contenidos atendiendo a 3 niveles importantes. Nivel bajo de comprensión, un nivel medio y un nivel alto de comprensión en relación a las personas con discapacidad intelectual. Como ejemplos, podría poner que pensáramos cualquiera de nosotros que llegamos a un país donde no entendemos absolutamente nada de la lengua que se escucha que se habla en aquel país, ¿no? Entonces, tú todos los carteles que lees, toda la comunicación que te llega verbal, toda la comunicación, no entiendes nada. Pues probablemente es como se puedan sentir las personas cuando se sientan delante de una pantalla y no entienden absolutamente nada. Entonces, para nosotros, por eso hemos hecho este recorrido, ¿no? El público, he comentado antes que son principalmente las personas con discapacidad intelectual, por supuesto que sí. Pero ¿qué ocurre con este colectivo? Como Víctor puede también apuntar, que creo que lo ha dicho en su presentación, pues que tienen un nivel bajo de autonomía. Ellos no tienen un poder de decisión para cambiar, para elegir, para poner. Siempre dependen de las personas de apoyo, que en este caso la mayoría de las veces son profesionales en los centros donde acuden o las propias familias. Entonces, desde Facilito, lo que hemos hecho ha sido crear los contenidos que son entretenidos, educativos y divertidos. Pues los educativos, hemos creado contenidos educativos para que los profesionales en los propios centros puedan utilizarlo, sea una herramienta para que ellos no tengan que entrar en YouTube, no tengan que entrar en cualquier otra plataforma a buscar contenidos que aquello va a ser como un puzzle, ¿no? Pues desde Facilito ofrecemos programas, pues por ejemplo, como Adivina el sonido, como las fabulosas fábulas que hablan de las fábulas en lectura fácil, Desastre en la cocina, que ocurre muchas cosas, pero siempre vamos a aprender algo. Con lo cual, y en las familias, cuando llegan a casa, si tienen un programa donde les pueden enseñar a sus propios hijos, familiares, aquellos contenidos, pues va a ser maravilloso porque
van a poder solucionar el problema de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vemos? ¿No? Pero se nos presenta una paradoja. Resulta que nosotros ofrecemos todos estos contenidos, pero para llegar a las personas con discapacidad intelectual necesitamos de profesionales y de familias. Pero nos hemos dado cuenta que el impacto que hemos creado en el resto de la sociedad, que no tiene nada que ver con la discapacidad intelectual, ha sido súper positivo. Eso lo hemos podido ver en los vídeos cortos que lanzamos y en las redes sociales, con los Reel y todos estos programitas cortos que estamos lanzando ahora. Con lo cual, aquello es una paradoja total. Entonces, voy a hacer una llamada a la acción, si me permitís. Me gustaría crear un compromiso con instituciones, con profesionales, con familias, con centros educativos y a la sociedad en general, porque juegan un papel muy importante con las personas con discapacidad intelectual, porque son sus asideros para que ellos puedan llegar a estos contenidos, en la mayoría de los casos. Y dicho esto, os voy a enseñar otro pequeño vídeo. Espero que no os asustéis porque estas son dentro de nuestras locuras que hacemos. Allá vamos. Vamos a ver. A ti. ¡Hola! Tengo 5 segundos para hablarte de la discapacidad intelectual. Facilito el canal de televisión para personas con discapacidad intelectual. Facilito es la bomba. Los programas son educativos, entretenidos y divertidos. Bueno, pues con este vídeo, que espero que no os hayáis asustado, termina mi ponencia. Muchísimas gracias por escucharme principalmente. Bueno, muchísimas gracias a ti, Susana. Bueno, estoy fascinado, ¿no?, por este último vídeo que nos has puesto. Eras tú quien estaba ahí en medio de esas imágenes. Dices que una locura, o sea, bendita locura, de verdad. O sea, mi más sincera y total enhorabuena por lo que hacéis. Me parece maravilloso. Mi más también sincera enhorabuena por ese optimismo que tienes y que contagias, de verdad, cuando cuentas las cosas. Yo creo que por eso has podido sacar adelante, supongo, esta iniciativa, que es difícil, ¿no? Y iba a ir un poco por ahí seguramente mi primera pregunta, ¿no? Porque esto es rentable, Susana. O sea, podéis, claro, haces un llamamiento. No, espera, haces un llamamiento y recogemos el guante en el llamamiento y esperemos que el Congreso sirva también un poco para este llamamiento de las administraciones, empresas y demás, aquellas personas que nos estén viendo, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que para crear contenidos audiovisuales hacen falta recursos. Entonces, tenéis ayudas de las administraciones, habéis conseguido que sea rentable, pues me imagino que haciendo que se distribuya por algunas plataformas, no sé. Cuéntanos un poco esto. Pues si echamos números, ya te digo yo que no es rentable, ¿eh? Asegurado al 100%, porque no recibimos ayudas absolutamente de nadie, porque para empezar a recibir subvenciones tenemos que tener un recorrido al menos de 3 a 5 años y a partir de ahí empezar a solicitar ayudas, con lo cual tenemos que empezar pues así, desde la nada, ¿no? No es rentable si lo miramos de la manera económica. Ahora, sí es rentable con todo lo que hemos conseguido durante estos 3 años. Somos 2 personas que en realidad hemos empeñado nuestra vida, nuestra economía y nuestras ilusiones principalmente. Con lo cual, pues de esa manera sí es rentable, pero económicamente todavía no. Por eso, que recoja el guante quien quiera, ¿no? Claro, no, pero es que yo te lo pregunto no por un afán de saber, oye, que estás ganando mucho dinero. No, lo pregunto porque, lo pregunto porque es necesario que sea rentable el proyecto para que siga adelante, ¿no? Por eso me parece importante ese llamamiento, ¿no? Tenemos algunas preguntas a través del chat
La primera de ellas era para Víctor. Y la pregunta es, ¿qué documentos o procedimientos creéis que es más urgente convertir a lectura fácil desde Astrade? No sé si Víctor está por ahí, o sea, no sé si al principio tenía algunos problemas de conexión, no sé si, yo creo que ya lo vemos por ahí. Micrófono. Sí, sí, creo que sí que ha habido problemas de conexión con Víctor. Retomamos la pregunta, si se puede Ahora, conectar creo que otra vez ahora me bien. podéis escuchar. Sí, ahora se te puede escuchar, ¿no? Sí, la pregunta era, ¿qué Sí. documentos o procedimientos creéis que es más urgente convertir a lectura fácil desde Astrade? Bueno, para responder a esta pregunta y de una manera concreta, podría decir que eh, tras consultado con personas en el espectro, eh, mu- son 17, 18, se nos ha muchas veces indicado asuntos como guías para gestionar asuntos bancarios, guías o manuales para llevar a cabo procedimientos de solicitud de prestaciones, porcentaje de discapacidad, grado de dependencia, ¿vale? En definitiva, quizás una gran urgencia para jóvenes que queremos empoderar para que en un futuro puedan funcionar con mayor autonomía sería adaptar todas estas guías o manuales inexistentes a día de hoy para acceder al mundo. Por ejemplo, en el caso a partir de los 18 años, 16 en España se puede trabajar. Entonces, esta adaptación para entender el uso de una tarjeta bancaria, la solicitud de una ayuda, la solicitud de una ayuda para el alquiler, esto sería, ¿vale?, saliéndonos un poquito ya de los menores, pero sería una de las urgencias que quizás más podemos tener, ¿vale? Sobre todo, no sé si con esto respondo a la pregunta. Gracias. Sí, hemos podido, al final, ha habido algunos problemas también de conexión, ¿no? Pero yo creo que se ha podido al final entender, cuando hablas sobre todo de estas guías que consideras que son estos primeros productos, tal vez los más urgentes, ¿no? De convertir a lectura fácil, ¿no? Para Susana, hay otra pregunta que a mí me interesa especialmente porque mi especialidad está en la comunicación de visual, diseño, y entonces la pregunta es que si te comentan que has hablado de algunas características de vuestros contenidos, ¿no? Dices, has hablado de repetición, de imágenes sencillas, de mensajes positivos, pero aquí viene la pregunta, ¿hay alguna recomendación sobre el lenguaje audiovisual que se debe seguir? Pues tipos de planos, transiciones, claves de luz, escenificaciones. Pues en realidad, incluso en Europe, no hay muchas recomendaciones. En base a nuestro trabajo, sí que podemos detectar que cuanto más sencillo mejor, porque llega más directa la información y principalmente es eso, ¿no? Lo más sencillo es, mira, estoy viendo el mensaje que viene detrás de ti que pone con Clara, ¿no? Pues lo más claro y lo más sencillo, en este caso, es lo que mejor funciona. Sí, muy bien. O sea, utilizar pues, aquellos recursos que miréis sencillos. Cuando hablamos de comunicación, muchas veces visual hablamos de lo de reducir la complejidad, ¿no? Un término un poco más académico y demás, ¿no? Y por lo que estás comentando, yo creo que es lo que hacéis tanto de un lado como de otro, ¿no? Creo que también cuando hablaba Víctor sobre el Plain Language y los documentos que hacían ellos, hablaba de diseño, hablaba de maquetación, hablaba de comunicación visual. Decía... Sí, pero creo mira, que hay me algún... gustaría decir que en las normas de Easy2Read efectivamente hablan de algo pues muy sencillo, pero no se puede confundir lo sencillo con lo llano, con lo aburrido. Hay que tener ahí Ahí está la dificultad, Susana. Claro. Efectivamente, eso es. No es vamos a eliminar todo lo que creemos que es dificultoso para ellos,
porque entonces no les damos la oportunidad que ellos puedan decir, ah, pues sí, esto sí me gusta, ¿no? Con lo cual es importante darles la oportunidad también, ¿no? De avanzar en esa comprensión, ¿no? No quedarnos en su nivel. Nos pregunta Diana Torres, dice, pregunta para los dos ponentes. ¿Habéis utilizado el servicio de traductores, redactores o correctores especializados para traducir o redactar los textos en lenguaje fácil o lenguaje claro? Bueno, yo hablo por mi parte que soy experta en lectura fácil, con lo cual para mí eso es muy sencillo. Volcar todo esto es... Lo has hecho tú directamente, ¿no? Efectivamente, Claro, eso es. Víctor, a ver si puedes reconectarte. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos Sí, bien. vale, muy bien. Respondo, pues no, la respuesta por la parte desde Astra, desde la entidad, no se utiliza ningún servicio de ni aplicación de traducción ni redacción, todo lo contrario. Lo importante, y Susana estará de acuerdo, es la persona, es el criterio de la persona el que va a primar, y no solo el del profesional sin TEA, sino en este caso, como hemos hablado, va a ser el criterio el que nos va, el criterio significativo va a ser el de la propia persona con TEA, el que va a validar, oye, sí, con esta palabra escogida en esta frase se entiende el mensaje. ¿Vale? Entonces, en este sentido, no, el valor seguiríamos dándole ese valor al profesional y a la persona validadora. Muy bien. Muy interesante la pregunta que nos formula Noelia Escudero, recogiendo un poco el guante de esa llamada a la acción o que proponía Susana. Dice, desde los centros educativos, ¿cómo se podría colaborar? Además de emplearlo como recurso educativo y ayudar a la visibilización. Trabajo en un centro y sería muy enriquecedor a todos los niveles. Bueno, lo primero es, efectivamente, que lo utilicen como herramienta, que puedan disfrutar, que les permitan llegar a estos contenidos, porque además hay algo que no sé si lo he dicho en mi presentación, pero cuando ellos tienen acceso, porque hay personas que tienen un nivel de autonomía un poco más alto y tienen acceso a Internet, en Internet ya sabemos que todo no es seguro, ¿no? Entonces nosotros estamos ofreciendo un entorno seguro, que además es muy fácil porque hemos metido una parrilla que es 1, 2, 3 y 4 y pueden acceder a los contenidos. Y si no, automáticamente entras en el canal y vas a ver los contenidos que tenemos, que son 24 horas sobre 24 horas. Entonces, que los profesionales realmente lo utilicen como, bueno, como herramienta educativa, pero también para utilizarlo en los descansos, para comentárselo a las familias. Digamos que ellos son el vínculo de unión entre familias y personas con discapacidad intelectual. Y, por supuesto, si quieren colaborar, que yo sé que en el tema social estamos todos como estamos, pero claro que se puede participar, claro que tenemos campañas de crowdfunding, claro que tenemos campañas de donación, ¿no? Incluso ofrecemos libros en lectura fácil, con lo cual, pues yo ahí lo dejo, ¿no? Cada cual que colabore como pueda, como quiera. Sí, Víctor. Totalmente Susana, toda la razón. Al final es dejar el guante porque toda ayuda es poca y todos los recursos siempre son limitados y la demanda de las personas con necesidades especiales, educativas o discapacidad siempre va a ser una demanda muy alta de apoyo y los recursos generales de la sociedad pues son muy limitados. En cuanto a los centros educativos, pues por la parte de que le puede beneficiar a las personas con TEA, evidentemente como recurso siempre va, lo que hemos hablado, facilitar esa comprensión e inclusión. En cuanto a visibilización, simplemente con una adaptación, por ejemplo, de normas comunes y generales para el alumnado en un centro educativo, que se incluya unas normas, estamos hablando pues maquetadas, en un formato visible, claro, con apoyos visuales, eso ya está generando visibilización en el resto del alumnado neurotípico que va a acceder igualmente a los contenidos, digamos que no necesita esa adaptación, pero además va a comprender que eso permite el acceso a la información a sus compañeros con otras necesidades.
Así hasta, bueno, facilitar la señalización, dónde está el baño, dónde está el despacho de dirección, orientación, y siguiendo con esto, pues bueno, hasta para facilitar el seguimiento de rutinas diarias, ¿vale? Al final de los escolares, desde que llego al centro hasta que me voy. Esto, como digo, permite la inclusión del alumnado y al resto de compañeros que no tienen esta dificultad les va a permitir acceder igualmente y van a comprender que es una herramienta de apoyo. No sé si en este sentido, Víctor, desde Astrade actuáis directamente en centros educativos, vais a colegios o hacéis alguna actividad de este tipo. Creo que los problemas de comunicación nos siguen y de la tecnología, que es una gran ayuda para poder realizar las cosas, a veces tiene estos inconvenientes. Bueno, si luego retomamos, Víctor. Estas particularidades, correcto. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, nos ayuda y nos... sí actuamos o sea, las actuaciones que llevamos a cabo son desde nuestro equipo de profesionales que interviene con el alumnado con estas necesidades educativas hasta por la parte del equipo técnico, que somos los que quizás llevamos a cabo este despliegue de medios para generar esta visibilización o concienciación, ¿vale? Entonces, sí, sería más a nivel de mandos intermedios que realizamos estas iniciativas sobre todo de concienciación y sensibilización. Pero sí, el equipo de profesionales, de terapeutas, de técnicos, llevan a cabo pues acciones programadas donde aportan pues este tipo de herramientas y elementos. Muy bien. Comenta Irene Sarmiento a través del chat que, bueno, agradece, por supuesto, las presentaciones, pero además dice que tiene intención de introducir, implementar lenguaje claro en su ámbito de actividad, ¿no? Dice, tomo nota de vuestras recomendaciones, seguiré vuestra labor y intentarán implementar el lenguaje claro, con lo cual, bueno, pues vamos poniendo ya una piedra atada. Creo que hay algún micrófono abierto por ahí, así que quien tenga los micrófonos abiertos pedimos que los cierren, a no ser que quiera intervenir directamente, que podríamos darle también la palabra a esa persona. Nos comenta Blas Ubiela a través también del chat que sería bueno diferenciar tal vez lenguaje claro y lectura fácil. ¿Cómo veis esto? Bueno, yo puedo decir que lectura fácil sigue unas pautas muy estandarizadas y en el lenguaje claro es un poco más amplio y más cercano a la persona. Así, a grandes rasgos, yo quizá podría definirlo de esa manera, ¿no? Un lenguaje claro ya no es tan específico para un colectivo. Vamos a abrir el abanico a más colectivos. No sé, Mario, ¿qué opina? Sí, es cierto lo que estás comentando de la lectura fácil. De hecho, tuvimos el año pasado en el primer congreso de comunicación clara, pues algún taller incluso de lectura fácil, ¿no? Donde sí que se querían todas estas pautas, ¿no? Y además esto me permite lanzaros también una reflexión que os quería hacer sobre cuando hablas de que el lenguaje claro es mucho más abierto, mucho más amplio, porque me llamó bastante la atención, precisamente a raíz de este primer congreso nuestro del año pasado, comprobar cómo este tipo de iniciativas no solo sirven para estas personas concretas, ¿no?, que están necesitadas, sino que nos pueden servir para todos nosotros, ¿no? Porque intentar hacer mensajes que se entiendan bien, al final sirve para cualquier persona. Y estamos creando una buena comunicación. Claro, no sé cómo lo veis, ¿no? Ya digo que me llamó la atención. Hacemos cosas para personas que necesitan una comunicación especial, pero resulta que eso nos permite hacer mensajes para todos nosotros. No sé, ¿qué os parece? Sí, efectivamente. El lenguaje claro nos facilita la vida y nos facilita la vida en muchas áreas a todas las personas. Pero según vamos tomando años, hay un deterioro cognitivo
que va añadido normalmente a la edad, pues el lenguaje claro nos facilita indudablemente, ¿no? Cualquier tipo de documento que venga de la administración, si está explicado en un lenguaje claro, nos va a facilitar mucho más, ¿no? A cualquier persona de la sociedad, sin tener que aplicar unas pautas de lectura fácil, sino un lenguaje claro y sencillo. Creo que hay tiempo para una última cuestión más. Estamos ya casi en la hora. Plantea, la subida de nuevo, si se podrían plantear test para comparar un mismo documento elaborado con lenguaje claro y el mismo en lectura fácil, ¿no? Por ejemplo, para personas con trastorno del autismo, ¿no? Como nos ha estado explicando Víctor. No sé si Víctor puede reconectar y comentarnos esto, porque él hablaba, ¿no?, de este tipo de cosas en su presentación. No sé si le podemos oír o no. Y me habéis preguntado, ¿verdad? Si se ha cortado la conexión momentáneamente. Sí, la pregunta es si se podrían plantear ¿Ahora test. me podéis escuchar? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me oyes tú a mí, Víctor? Bueno, voy a plantearte la pregunta de nuevo. Es si se podrían plantear test para comparar un mismo documento elaborado con lenguaje claro y el mismo en lectura fácil. Y pregunta hablar si, por ejemplo, además para personas con trastorno del autismo, que es tu especialidad. Pues lo cierto, y tirando un poco de... Perfecto. Sí, pues lo cierto es que en la medida en la que si se quiere adaptar un determinado texto para que una persona con autismo pudiera acceder a él con plenas garantías, probablemente estaríamos yendo, como dice Susana, y tirando de ese hilo, más allá del lenguaje claro para algo más específico, ¿no? Con ese apoyo visual, con todo ese... Susana es general, permite incluir a muchas más personas, ¿vale? Y realmente plantear un test, bueno, es que al final, como digo, va a depender mucho de las características de la persona, ¿vale? A la hora de... Es que no sé si estoy respondiendo con esto a la pregunta. Bueno, no sé muy bien, Sí, Blas, sí. ¿cómo que quiere indicar con lo de un test? Con eso podría Bueno, lo responder. tenemos por ahí. Si quieres, Blas puede intervenir ahora mismo. Se activa el micrófono y nos... Vale, pues gracias Mario por dejarme intervenir. Bueno, yo me estoy preguntando todo el tiempo precisamente por esta diferencia entre lenguaje claro y lectura fácil. Es evidente que el lenguaje claro puede favorecer a toda la sociedad. Pero claro, me pregunto si una persona con TEA se enfrenta a un documento en lenguaje claro y a ese mismo documento original, pues seguramente tiene muchas más posibilidades de entender algo en el documento que tiene el lenguaje claro, que el lenguaje claro no es solo lingüística, también es formato y también es diseño. Es verdad que la lectura fácil es un escalón más, ¿no? Y probablemente para asegurarnos que llegamos al máximo de personas que con capacidades diferentes tendríamos que apostar por la lectura fácil, pero es que como no hemos llegado al lenguaje claro todavía, pues parece más difícil aún llegar a la lectura fácil. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿podríamos comparar con un grupo de personas con TEA el mismo documento hecho en lenguaje claro y en lectura fácil a ver qué resultados de comprensión alcanzamos? Pues la pregunta es muy interesante y lo cierto es que sí, se podría comparar, no hay ningún test realmente. Hay hay un guión de normas, de criterios a seguir y lo que veríamos en ambos textos sería uno mucho más adaptado, lo que puede parecer hasta más... y sobre todo lo que hemos indicado, ¿no? Esa validación por parte de la persona con TEA que permite pues, el sellado con ese logotipo. ¿Vale? Al final, podríamos hablar de capas. La primera capa con un lenguaje claro nos incluye
pues a la mayor parte de personas con TEA, la siguiente capa, que habla de lectura fácil, estaría indicada ya para asegurar esas 4 ideas fundamentales que lleguen al colectivo, en este caso pues, que se pretende hacer, ¿no? Colectivo puede ser personas con discapacidad intelectual o personas sí, seguimos con muchísimos problemas de conexión, Víctor, y se entrecorta. Resulta muy complicado. Creo que tenía levantada también la mano Ana. Ana Castro, puedes intervenir. Activa el micrófono y la cámara si te parece oportuno. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas, yo soy Ana. Quería comentar que con motivo de mi tesis doctoral, precisamente realicé un método llamado método CONTE, Comprehension Tools, donde se puede ver cómo aplicando cada una de las técnicas de transcripción o de adaptación de textos, las personas con discapacidad intelectual pueden ir comprendiendo mejor o peor según la técnica que se aplique. Lo digo en relación a la persona que acaba de hacer la pregunta anteriormente, por si existía algún método donde se podía explicar, pues sí, sí existe, es lo que quería comentar. Con motivo de mi ponencia de esta tarde, de mi comunicación, si hay unos minutos, pues lo podré explicar allí, si interesa, si no, pues no. Muy bien, sí, no, de hecho después se puede asistir a las comunicaciones. Bueno, estamos ya en el, gracias por tu aportación, Ana, interesante, oportuna. Estamos ya en el tiempo límite, tenemos ya que terminar esta mesa redonda que desde mi punto de vista pues ha resultado muy enriquecedora, muy interesante. Pues agradecer sobre todo a sus participantes, a Víctor y a Susana, ¿no? Como nos han enseñado proyectos que están llevando ellos adelante. Bueno, pues gracias a los dos, gracias a todos los asistentes. Bueno, recordad que el Congreso sigue después, la siguiente mesa redonda creo que es a las 4 de la tarde, ¿no? Donde hablaremos de comunicación clara al servicio de la información técnica. Sabéis que la manera de hacerlo es a través de la web del Congreso, pues pinchamos en el enlace de cada una de las mesas y ahí podemos asistir. Así que, bueno, muchas gracias a todos de nuevo y en especial a Víctor y a Susana. Clausuramos, con esto se cierra esta segunda mesa del Congreso Internacional de Comunicación Clara.